Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la situación de Cataluña porque como esto ha dado un giro importante con el tema de los CDRs y todo la actualidad que nos ha saltado de repente, pues claro, bueno, he estimado oportuno, pues ya que sabéis que vivo aquí, pues analizar un poco la situación de una forma lo más ecuánime posible, ecuánime en el sentido de lo más calmada, lo más... Voy a intentar hacer un enfoque, digamos, bastante, fidedigno y, y un análisis como siempre intento hacer pues desde un punto de vista más bien filosófico, más bien histórico, sociológico, ¿no? Bien, antes de empezar también me quisiera decir que veo que el tema de las visualizaciones y el tema del tiempo de escucha y tal va aumentando cada vez más, lo cual me gusta mucho y agradezco vuestra atención y a la gente que me escucha de forma habitual y visualiza, o mejor dicho, como son podcast en realidad, digamos, oís pues mis comentarios y tal. Eh, lo que sí también quisiera invitar a los que, porque veo que por espectadores también en las estadísticas estas que salen, veo que hay muchos espectadores, es decir, hay mucha gente que entra pero que no se inscribe, pues también invitaros eso, a suscribiros y tal, que siempre va bien. Ya sabéis que tengo el reto ese de llegar a las 1000 suscripciones por un capricho y, y la verdad es que estoy lejos, o sea que a ver si me echáis un cable y vamos llegando poco a poco. Bien, bueno, pues el tema de Cataluña, pues eh, bueno, es bastante increíble en el sentido de que debe ser de los pocos casos junto con el País Vasco. Evidentemente que no conozco todos los casos de todas las regiones del mundo, no me ha dado tiempo a analizarlo, ni me ha dado tiempo ni tengo tanta sabiduría como para poder analizar todo esto, digamos, caso por caso, país por país, pero de los que conozco de mi entorno, que es Europa básicamente, y de la historia que conozco y de la actualidad que conozco del mundo, debe ser de los pocos pueblos, ya le digo el catalán y el vasco, que apoya, digamos, a una oligarquía, una burguesía nacionalista con un punto racista y que las apoyan de forma ciega. Es decir, hay una parte del pueblo, tanto en Cataluña como en el País Vasco, y del pueblo raso, es decir, de gente que son carpinteros, que son lampistas, que son gente normal, quiero decir, que no que hacen un trabajo muy noble, muy bueno y a algunas ocasiones se ganan la vida bien y todo, pero que son gente no deja de ser normal, digamos, sin un poder excesivo en nada ni un puesto relevante en nada, que apoyan a gente que sí que tienen puestos o herencias o en el caso de los Puyol, pues que son directamente, digamos, gente de mal vivir, ladrones, digamos. Entonces, claro, un apoyo de forma tan ciega a una burguesía que lo único que quiere es más poder y hacer y deshacer a su antojo, digamos, en sus regiones, solo porque son regiones ricas, que ya son ricas. O sea que si tú me dijeras, no, es que es un pueblo que lucha porque es un pueblo oprimido, pobre, que lucha por liberarse de su opresor o por liberarse del gobierno que estima que es ineficaz, el gobierno central, para poder alcanzar un mayor estatus de vida, para poder alcanzar un nivel de vida mayor. Pero es que no es el caso, ni de Cataluña ni del País Vasco. Estamos hablando de dos regiones que son las más ricas de España, probablemente, y que están luchando ambas por ser más ricas. Es decir, por no compartir absolutamente nada con el resto de España, pero eso sí, recibir compras y recibir bienes del resto de España y de Europa, pero no compartir absolutamente nada, por lo menos con España, porque supongo que no les importará compartir con Francia o con el resto de Europa y del mundo, pero con España no quieren. Y es una actitud racista, xenófoba, totalmente estúpida y egoísta, apoyada por una parte del pueblo raso que no va a obtener ningún beneficio de esa supuesta independencia. Es algo alucinante. Es la primera vez de mi vida y la primera vez de la historia, creo, que un pueblo lucha para que su burguesía tenga todavía más privilegios, ¿vale? Para que su burguesía y su oligarquía tengan más privilegios sin recibir nada a cambio. Y más bien, a cambio, es muy probable que reciban más pobreza y más dificultades y más impuestos. Es alucinante. O sea, solo se puede explicar desde un punto de vista, o bien que realmente hay un racismo intrínseco ya en todo catalán o en todo vasco de pura cepa, y que se ha conseguido, digamos, trasladar a los no vinguts,
o bien que hay una mezcla de esto y de ceguera y de adoctrinamiento o de una mezcla. En realidad, la realidad siempre es una mezcla de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Es decir, que el catalán de a pie, menos quizás, evidentemente, un grupo que yo creo que son más bien los pegados a las tierras, la gente que es de la tierra, por ejemplo, que tienen pequeños payeses. Hablo de gente que no terratenientes, gente que tiene sus pequeñas fincas, sus pequeñas masías, tal y cual. Como son gente con bastante seny, como se dice aquí, o sea, con bastante sentido común, dudo que ahí haya mucho racista y mucha gente, digamos, que quieran la independencia o que la quieran tal por un odio visceral a lo español, ¿no? Como si ocurre en otras capas de la población urbana de gente normal y corriente, ¿no? Pero sí que hay una capa que está probablemente adoctrinada por la burguesía y por la oligarquía catalana, que sí que tiene un odio profundo hacia Madrid y hacia España porque les quitaron privilegios según ellos y tal. O se fundió cuando la corona de Aragón y la corona de Castilla se fundieron. Ellos estiman que ahí perdieron sus privilegios feudales, que en parte es cierto, pero los perdieron como los ha perdido tantas regiones de forma normal y pactada. No que se la robaran, sino que fue un pacto entre coronas y perdieron sus privilegios pues normal, de forma normal y corriente como se hacía habitualmente en aquellos tiempos, digamos, sin ningún tipo de robo ni de tal. Luego está el 1714 que escogieron el bando equivocado, perdieron en la guerra de sucesión y los Borbones les acabaron, digamos, de apuntalar pues lo que ya se había pactado hacía ya cientos de años, creo que en 1500 y poco, cuando la corona de Aragón, huí mucho, cuando la corona de Aragón y la corona de Castilla pues se fundieron en una, ¿no? O se aliaron. Entonces, claro, esa reclamación, este querer volver a una época dorada del feudalismo, donde los cuatro burgueses catalanes, cuatro familias, que en realidad eran más, evidentemente, digo cuatro, pero seguramente que eran muchos más. De hecho, el famoso Conseil de Cent ya nos hace ver que por lo menos 100 familias hubo un momento que tuvieron la influencia máxima en Cataluña, ¿no? Entonces, esas 100 familias, los herederos de esas 100 familias, aunque no sean de sangre, herederos psicológicos y tal y cual, que muchos serán de sangre también, probablemente, pues que reclamen otra vez este estado feudal. Y esta conversación vale también para el País Vasco prácticamente, solo que el País Vasco es más complejo en el sentido de que ahí ya son jesuitas, son órdenes religiosas las que reclaman la independencia del País Vasco, junto con una pequeña oligarquía, me imagino también. Pero es más complejo lo del País Vasco, más complejo en el sentido de que es una cosa como más mezclada, ¿no? No está tan claro todo ahí, ¿no? Pero aquí sí que está todo clarísimo, que es un deseo, unas ganas de volver a un estado feudal totalmente, a un estado completamente, digamos, un retroceso, digamos, donde uno quiere privilegios y uno quiere señorear, digamos, sus tierras como le parezca y no compartir absolutamente nada con los que ellos consideran, supongo, la metrópoli, o sea, con lo que consideran, digamos, las afueras de su reino feudal, que son pues el resto de España, ¿no? En ese caso, ¿no? Es decir que y ahí hay un racismo, o sea, primero hay un odio que se ha convertido en racismo, yo creo. Hay un odio patológico a lo español, a todo lo que suena a Madrid, a todo lo que suena rey, pero no es un odio sano en el sentido de que de verdad tienen razón, sino que simplemente es el odio del que es exactamente igual que el otro, pero como ha perdido, pues lo odia a muerte porque le ha usurpado su poder, digamos, ¿no? Su poder feudal y tal. Lo que pasa es que lo que nos han dado cuenta esta gente es que primero que España ha cambiado radicalmente. No es, no es el Borbón ese que está ahí de rey, no pinta prácticamente nada, eso una. Luego perdieron en buena lid sus privilegios, como lo han perdido en miles de regiones en toda Europa. Primero mediante una fusión y luego mediante una guerra que perdieron, de sucesión, insisto, que no fue ninguna guerra de España contra Cataluña. Y escogieron el bando equivocado y perdieron, ya está. O sea, quiero decir, pues ya está, pasa página, intégrate en ese nuevo país que además ha superado una cosa muy grave como era el franquismo, que una cosa que lastró a España durante bastante tiempo y ahora ya está completamente superado. Pues intégrate de una puñetera vez, tranquilízate, además ten en cuenta que la mitad de la población aquí en Cataluña es de origen totalmente
que no tienen nada que ver con catalanes de rango abolengo, no tienen apellido catalán. Hay muchísima gente que no se ha integrado al movimiento ese nacionalista, que no se ha dejado engañar. Hay otros muchos que sí que se han integrado, aunque sean Pérez y Márquez y lo que quieras, probablemente tragándose todo ese tipo de tonterías. Y otros muchos, los de la CUP, estoy pensando en ellos especialmente, que son todos de origen español, prácticamente todos, son hijos de inmigrantes, de gente que era muy de izquierdas, comunistas, del cinturón rojo de Barcelona. En su mayoría la CUP el origen es claramente este, en su gran mayoría. Luego habrá excepciones y habrá evidentemente movimientos de la CUP a lo mejor que salen de otras partes de Cataluña, pero básicamente es esto: hijos de inmigrantes, yo repito, que eran de izquierda, hijos de comunistas, que todo lo que huele a España, a Borbón y tal y cual, le tienen un odio visceral también, y solo quieren la independencia para joder a España, nada más. Es decir, como mucho movimiento de la izquierda en el País Vasco. Son gente de origen español, totalmente españoles, que muchos incluso nacidos en España, no tienen más vínculo en Cataluña que el de, digamos, el de haberse trasladado ahí. Más vínculo me refiero consanguíneo y vínculo, digamos, de puro cepismo de este, ¿no? Y que tienen un odio visceral a España, que por lo tanto ese odio les une a los otros, a los puracepas estos que quieren recuperar este reino feudal, ¿no? Y prácticamente la totalidad de gente de origen catalana, digo prácticamente porque después hay un porcentaje importante que no quiere la independencia, ni quiere, por lo menos no esta independencia, y no comandada por la gente que la comanda, que realmente pues desean esta aberración de volver a 400 años para atrás. O sea, es que no se entiende. Es un caso de verdad muy curioso, el caso catalán. Muy, muy curioso. Probablemente un caso de estudio dentro de unos años, porque, ya le digo, es la primera vez que una población se pone tan a favor de una oligarquía, de una burguesía, sin recibir nada a cambio. O sea, repito, porque es que es lo alucinante del caso, es que saben muy bien que si se logra la independencia va a haber 10, 15 años de sufrimiento absoluto para los que no pertenecen a la clase alta y a la clase dirigente, que va a ser brutal, pues, pero están dispuestos a pasar por esos 10, 15 años solo para que les ponga en el carnet de identidad República Catalana o Cataluña en vez de España. Es que es alucinante, es una especie de locura colectiva con una mezcla de infantilismo. Bueno, es que ahí se ha mezclado un poco todo, ¿no? Se ha mezclado un poco todo. Para llegar a esa situación también no hay que dejar aparte el posmodernismo, ¿eh? Que tiene una gran implicación aquí. Es decir, toda esa generación de gente que ha crecido con Happy Flower, digamos, ¿no? Que ha crecido con ese mentalidad posmoderna, que aquí en Cataluña además, como siempre están admirando, tiene un amor-odio por Francia brutal, de un amor porque todo lo que venga de Francia parece que sea mejor que lo que venga de España, de Madrid, claro. Y odio en el sentido de que nunca han entendido cómo Francia no les apoya en su independencia o no les ha absorbido y les ha hecho republicanos de la Gran República de Francia, ¿no? Están ahí repartidos, ¿no? Un poco esos dos sentimientos entre los nacionalistas e independentistas, ¿no? Entonces, claro, digamos que como todo el posmodernismo prácticamente viene de Francia, el posmodernismo puro y duro, que venía mamando de la izquierda, como he explicado ya muchas veces en otros muchos audios, de una izquierda que a mí no me interesa, una izquierda posmoderna totalmente desorientada y totalmente que no tiene nada que ver con la verdadera izquierda, que para mí es la izquierda anarquista, ya lo sabéis, pero del anarquismo bueno, no del anarquismo este estúpido también nihilista, que esa rama que se desgajó, ¿no? El anarquismo primitivo, el anarquismo que se pensó y que se ha pensado siempre a lo largo de la historia, que es una serie de gente que realmente ha tenido ganas de educar al pueblo para que el pueblo se pueda autogestionar de una forma, digamos, educada y que no necesite, digamos, la típica pirámide de poder. Eso es verdadero anarquismo para mí. Y cuando hablo de anarquismo hablo de esto, ¿vale? Hablo de un pueblo que dividido en lo que ellos estimen oportuno se autogestione, pero porque está educado, porque se sabe, digamos, consciente y se sabe capaz de poder autogestionarse de una forma justa, ¿no? Y ordenada, evidentemente, porque el anarquismo que yo pregono no tiene nada que ver con un desorden, no tiene nada que ver con
cada uno que haga lo que quiera, no tiene nada que ver con que no haya unos centros de decisiones o un orden, digamos, no tiene nada que ver con que no haya una cierta jerarquía, ¿vale? Una cierta jerarquía en el sentido de ordenar las cosas de una forma lógica y de una forma que beneficie a la mayoría, pero para esto yo tengo claro que hace falta una cierta jerarquía, que hace falta un orden, que probablemente seguirá haciendo falta policía, seguiría haciendo falta ejército, seguiría haciendo falta pues todo ese tipo de organizaciones, pero en vez de que haya una cúpula que pueda mandar sobre ellos, será el pueblo el que mande sobre ellos y probablemente todo mediante turnos, todo mediante, digamos, una especie de mili obligatoria, regresar un poco a las buenas ideas que se aplicaron y que se han cargado, ¿no? Y probablemente también en la economía habría también, en mi anarquismo que yo siempre predico, habría cuotas de liberalismo, probablemente. Sería una economía más bien liberal, probablemente con tintes capitalistas, pero sin digamos, sin la cúpula de poder que lo estropea todo, ¿no? Sin la punta de la pirámide que al final es la que acaba pudriendo todo, porque claro, cuando ya estamos hablando de un elitismo, cuando ya hay una élite, cuando ya hay gente que quiere estar muy por encima de los demás, que no quiere saber nada con los demás, que quiere desgajarse del pueblo porque se cree que es un ser superior, pues es cuando empiezan los problemas, ¿no? Entonces, cuando ya hay una élite que ya coge el mando, ahí ya empezamos con problemas graves y con posibles, digamos, pues lo que ha ocurrido, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Con despotismos, con dictaduras, o con hiperliberalismos, capitalismos locos, salvajes, como en Estados Unidos, en fin, al final, pues injusticias, desigualdades, etc., ¿no? O con el comunismo, ojo, con el comunismo de Mao Zedong, con comunismo ruso, que fueron verdaderas aberraciones también, ¿no? Igual de aberrante que el fascismo y tal. De hecho, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? No dejan de ser pirámides de poder, elitismo, etcétera, ¿no? Entonces, una vez dicho todo esto, si la gente fuera inteligente aquí en Cataluña y en el País Vasco y tal y cual, lo que harían es apoyar a ir hacia ese anarquismo que yo predico, o simplemente, al menos, por lo menos, no querer ser más que nadie, no querer tener privilegios o no luchar por los privilegios de una élite. Pues es decir, por lo menos que haya ese statu quo o por lo menos que nos quedemos igual que estamos hasta ahora, que por lo menos estamos en un país más o menos articulado, donde hay una cierta justicia social en el sentido de que por lo menos se reparten las riquezas y lo que se pretende es que todas las regiones de España estén más o menos a la par para poder, de hecho que al final es un beneficio para Cataluña y el País Vasco que el resto de España no esté pobre y desamparado porque al final pueden consumir sus productos, ¿no? Porque bueno, la revolución industrial les benefició a ellos simplemente por un tema geográfico y entonces pues esos privilegios que adquirieron la revolución industrial está muy bien que se mantengan, me da igual, ya que está toda la estructura puesta aquí y en el País Vasco pues que se mantenga ahí, que de hecho hasta el mismísimo Franco no lo movió al final porque vio que era más económico seguir así que intentar trasladar todo en Aragón o todo en otras regiones y reestructurar toda digamos la industria que se podría haber reestructurado perfectamente en Asturias, por ejemplo, que está en la misma latitud que el País Vasco prácticamente, y en el caso catalán en Aragón, promocionando la estación de Canfrán y haciendo pasar las autopistas más bien por Aragón más que por Cataluña, y Cataluña se habría acabado. Es decir, el puerto se traerá a Valencia, que prácticamente es la misma latitud, y se acabó. O sea, Cataluña la desmontas en 2 minutos. Es decir, le cierras el puerto de Barcelona, cierras el aeropuerto, lo trasladas en Aragón o en un punto intermedio, por ahí por Teruel, por ejemplo, que sería un punto intermedio. Cierras la autopista, la abres en Aragón, la estación de Canfranc la amplías, metes vías, haces pasar el AVE por ahí para Francia, etcétera, y acabas con Cataluña y con sus privilegios. Todo el mundo se trasladaría en Aragón, en Valencia, en las zonas limítrofes, la industria, las empresas grandes, y Cataluña se quedaría pues como una región pobre, ¿no? Más bien, ¿no? Es decir, que esto a lo largo de la historia se ha podido hacer, probablemente en 2 o 3 ocasiones históricas, no se ha hecho por economía. País Vasco y Diem, se podría haber trasladado todo entre La Rioja y Asturias tranquilamente y quedarnos tan panchos, es decir, o incluso Galicia, son apuras.
y dejar el País Vasco totalmente desnudo de empresas y de la siderurgia y todo esto. O sea, no se hizo por economía, lo mismo, porque ya que estaba ahí, pues ¿por qué no, no? Y entonces lo que nadie esperaba probablemente es esa regresión al feudalismo, que esta bonanza que les trajo la revolución industrial, pues empujara a estas gentes, a esos grupúsculos feudales, con ese odio prácticamente racista contra el resto de España, a querer independizarse, ¿no? Yo creo que nadie calculó esto, ¿no? Y de hecho es muy mezquino lo que han hecho, tanto unos como otros, ¿no? Vaya agradecimiento, ¿no? Es decir, a cambio de las riquezas que España les ha permitido acumular y que España ha permitido que se acumularan ahí, y encima dándole mano de obra española baratísima a lo largo de toda la historia, pues a cambio de esto te agradezco con ser un mezquino desagradecido que encima me quiero independizar, ¿no? O sea, que la oligarquía catalana es realmente de una mezquindad y de una... vamos, yo creo que no tiene parangón, ¿no? Ese poco agradecimiento, ese poco, digamos, esa poca, digamos, deferencia hacia el resto de España, ¿no? Sabiendo lo mucho que les deben, ¿no? De hecho, si al final esto hubiera sido francés, como en el tiempo de Napoleón se jugó y estuvo ahí, que tengan claro que Francia, con el centralismo que hay, el jacobinismo que hay en Francia, que triunfó, Cataluña hoy en día sería una región pobre de Francia, muy pobre, de hecho, bastante pobre, y no se hablaría catalán desde hace muchísimo tiempo. Nada más que unos grupúsculos y gente de alta cultura y los 4 burgueses que quisieran seguir con el catalán, pero esto se hablaría francés y punto, en la escuela no habría tutía, o sea que hasta esto tendrían que agradecer al resto de España, que el español siempre ha sido una persona como mucho más tierna, ¿no? Mucho más, digamos, con quien se puede hablar, ¿no? Incluso hasta el franquismo tan demonizado no fue para tanto. Si es que en el fondo en el franquismo aquí se hablaba catalán y hubo libros en catalán siempre y había editoriales catalanas que editaban en catalán. Si es que esto de que el franquismo no se dejaba hablar era verdad a medias. Es decir, sí que era verdad que el franquismo, desde luego, que intentó esta especie de unificación un poco a la fuerza, tanto en el País Vasco como... O sea, ese jacobinismo, digamos, intentó ser jacobino, pero siempre al estilo español, es decir, con mucha manga ancha, con mucho... Nunca han sido tan eficaces como podría ser un alemán, como podría ser un francés, ¿no? Quiero decir, que cuando ellos se empeñan en hacer algo y en centralizar, ellos sí que centralizan de verdad y cortan por lo sano. Quiero decir, aquí nunca se ha hecho a lo largo de la historia. España siempre ha sido muy condescendiente con sus regionalismos y con sus... Por un tema histórico, porque aquí ha habido taifas, aquí ha habido mentalidad árabe y los árabes en eso pues son siempre, en el tema de la cultura y tal, el árabe cuando mandó aquí en España y lo que se formó aquí, ese zipizape que se formó aquí era un zipizape como multicultural y al final, como el árabe tiene tendencia a hacer ese tema tribal de taifas, digamos, de pequeñas, cada jefecito árabe quiere ser su jefe de su pequeña comunidad. Como el árabe es muy tribal, pues puso esa mentalidad tribal que en España todavía pervive y que al final pues cada uno manda en su pequeña región y hace sus pequeños idiomas y digamos sus pequeñas costumbres y todo el mundo está muy orgulloso de mantenerlas, etcétera, ¿no? Y España pues al final tiene ese pequeño carácter árabe todavía que sobrevive en ellos y por lo tanto hace que sean muy flexibles con esto, ¿no? El árabe siempre, mientras, por ejemplo, no es el caso de España, pero mientras tú comulgues con el Islam, lo demás les da bastante igual, que mantengas tus pequeños idiomas, tus pequeñas costumbres, tus pequeñas historias, mientras vayas a la mezquita y comulgues con el Islam y pagues como dimi, o no comulgues con el Islam, pero pagues tus impuestos, pagues tu castigo por no ser digamos, musulmán, ellos no tienen problema con que sigas hablando tu idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Si, quiero decir, eso está clarísimo. Entonces, esa pequeña costumbre árabe, pues supongo que ha pervivido en España y el español es muy permisivo con todo esto de los idiomas, con todo eso de los regionalismos, etcétera, siempre y cuando, pues, hasta adhieras a la idea de España, ¿no? Que es un poco el único límite que ponen, ¿no? Que en vez, digamos, de adherirte a la religión, pues hoy en día es adherirte a la idea de España. Pero es que esto lo hacen todos los países. Es decir, un país, si quiere ser un país y quiere articularse como tal, y quiere tener un cierto equilibrio, tiene que haber por lo menos una cierta idea de país. Y luego, pues bueno, pues dejará más manga ancha o menos manga ancha, pues según tus costumbres o según tu cultura. Por ejemplo, en Francia, pues triunfó el jacobinismo, la revolución, y ahí no se entiende Francia con regionalismo y con idiomas
paralelos al francés, no se entiende, no dejan sobrevivir, porque evidentemente no te puedes poner casa por casa a ver qué habla la gente y qué piensa la gente, nunca se puede llegar a una limpieza de esa índole, pero en los sitios públicos y tal y cual no hay tu tía. Es decir, aquí se habla francés, se hace todo en francés, y luego si en tu casa o en tu pueblo quieres hacer de tanto en tanto el día de tu idioma regional o de tu costumbre regional, nadie te va a decir nada, pero aquí se comulga en francés, que es decir, está clarísimo, ¿no? Yo no digo que España se tenga que convertir en un país jacobino, pero por lo menos con una cierta idea de España, con una cierta idea de nación, una cierta cohesión, ¿no? Y evidentemente que no se pueden tolerar feudalismos como en el País Vasco y como en Cataluña, no se deberían tolerar. Y por lo tanto, ese es el análisis que hacemos, ¿no? Yo creo que vamos a acabar aquí. Ya llevo bastante ratito hablando de esto. Ya habéis captado la idea, yo creo, ¿no? La idea que subyace ahí, pues es esto. El alucine que llevo, voy a beber un poco de agua, y creo que lleva cada persona que en pleno siglo XXI, un pueblo, a sabiendas que no le va a venir bien, como pueblo, como personaje raso, pues se quiera lanzar a una aventura tan loca como una independencia en medio del siglo XXI, en medio de unos problemas grandísimos de ecología, unos problemas mundiales que son mucho más acuciantes en todos los sentidos. De repente, pues eso, un pueblo se levanta, o la mitad de un pueblo, para decir verdad, y menos de la mitad, para decir que quiere volver al feudalismo y que quiere volver a ser independiente por unas historias rarísimas y que le da igual si no tiene beneficios y si le va peor, que ellos quieren el carnet catalán. O sea, es una cosa infantil, rara. Bueno, el pueblo catalán se destaca para lo bien y para lo malo para ser un pueblo pues bastante en plan Salvador Dalí, ¿no? Muy surrealista, muy divertido en ese aspecto, pero de verdad que cuando lo llevan así a esos extremos, también al final hacen el ridículo. Y es una pena porque es un pueblo luego de gente muy simpática, de verdad, muy agradable, por otra parte con una cierta tendencia a cultivarse, a viajar, y es un pueblo, el catalán de pura cepa, que de verdad que me caen de puta madre, porque son gente que luego cuando los coges también son muy buena gente. Me encanta el catalán como idioma, me encanta todas sus costumbres, todos los castellet, todo eso, pues, ¿por qué no? No es una cosa que yo sea un aficionado, pero que me gusta que todo eso perviva, ¿no? Está muy bien, pero después ya vamos a dejarnos de hostias y vamos a remar un poco y vamos a ser más realistas, y yo creo que espero que de verdad que haya Zen y que al final todo eso se quede en un mal recuerdo y en una mala tarde. Venga, un saludo a todos, chao, chao.